Hola, ¿qué tal estáis? Hoy es 25 de septiembre y como anunciamos en los lanzamientos del mes, hoy sale a la venta Agatha Christie Muerte en el Nilo, la última entrega creada por Microids del universo de la escritora Agatha Christie, donde seguimos las peripecias del investigador Hércules Poirot. Esta vez recorreremos todo el mundo, pero no en cualquier época, sino que este juego está ambientado en los años 70, con una estética muy de época disco. Ya tengo aquí mi copia del juego, así que ¿qué esperamos para probarlo? ¡Vamos allá! Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Hola de nuevo. Estamos aquí con el bueno de Hércules Poirot y con Jane Royce, que es la nueva detective que han añadido en el juego, que no es de la novela original en la que se basa. Y nada, vamos allá a ver qué nos espera en esta Muerte en el Nilo con este aspecto setentero de música disco. Así que nada, vamos allá. Nueva partida. Prólogo Chez ma tante. La primera bola de discoteca se patentó en 1917 bajo el nombre de Miríada de Reflectores. Bueno, un poco de información de la época. Qué estilazo que lleva aquí Poirot. Club nocturno Chez ma tante, en Londres. 3 de agosto de 1974, 11 de la noche. Mira qué peinados, qué pintas llevan todos, ¿eh? Yo no soy muy de música disco, yo soy más ochentero en cuanto a gustos musicales, pero bueno, que es interesante igualmente. A ver, nos llaman por allí. Acércate al señor Baudin. No me ha dado tiempo a leerlo mucho, pero bueno. Vale, entonces tenemos movimiento del personaje. Lo estoy manejando... Bueno, lo estoy jugando en PlayStation 5. Lo estoy manejando con el DualSense. Y a ver, podemos examinar elementos, ¿no? Vale. Aquí tenemos al DJ con su pelo afro. Vale, nos va marcando con check... Me imagino que todos los elementos que se pueda con los que se puede interactuar, ¿no? Me imagino, no lo sé. A ver, siempre me gusta cotillear un poquito. Vamos a ver que por aquí no hay nada. Bueno, los controles son los típicos de un juego en 3D, en tercera persona. O sea, no tiene mayor misterio. Puedo mover la cámara y el personaje de manera independiente. Si hay algo aquí extra... Vale, de momento no parece que haya nada. Mira, aquí puedo examinar la carta de bebidas. 1957. Vale, eso a lo mejor es información útil, que a la gente le gusta que la gente pida un cóctel de la casa. Puedo acercar la cámara, darle la vuelta al objeto para examinar. Vale, típico también de esta saga de juegos. Se me hace un poco raro ver a Poirot así, ¿no? Con esta apariencia tan apuesto. Normalmente Poirot en las películas y en libros y en otras adaptaciones más clásicas es un personaje más melindroso, más pequeño, más muy maniático, eso sí. Vale, me obliga a hablar con el señor Blondin. Poirot, my friend. Blondin, it is always a pleasure to see you. Let me get you a drink. On the house, of course. What will you have? At Chez ma tante, and 1957, as always. 1957, the year the club opened. Music to my ears. Harry, a 57 for my friend. Right away, boss. I'm sorry, but I must leave you to prepare for a special event. We'll talk later.
Vaya copazo, que se ha pedido ahí Poirot. I'll let you in on a secret. I'm your biggest fan. It was you who inspired me to become a private detective. How can I have done such a terrible thing? My name is Jane Royce. You might think of me as a beginner, but I have solved a few cases. Bravo, mademoiselle. Tell me. The one I'm most proud of is the Hungry Sand Trap. Ah, the golfer who vanished after making the miraculous shot. An interesting puzzle indeed. Vale, nuevo perfil de personaje desbloqueado. Has obtenido información importante sobre un personaje. Pulsa el panel táctil para abrir el menú de personajes. Vamos a ver. Pulsa X para abrir el perfil del personaje. Pulsamos X. Ahora podrás llenar cada caja con la información que has obtenido durante los diálogos. El perfil se validará cuando toda la información sea correcta. Puede que tardes varios capítulos en obtener toda la información de un personaje. Esto es interesante. Esto es como, bueno, típico cuaderno de detective, ir apuntando toda la información básica de cada uno de los personajes. Vale. Nos ha dicho que era... a ver... Si alguna vez necesitas refrescar la información, puedes acceder al historial de diálogos de este personaje pulsando cuadrado. Bueno, pero esto es un poco fácil, entonces, si nos dejan consultar... Vale, está organizado por el lugar, Chef Matant, y nos podemos desplazar... Aquí nos va a decir el nombre, Jane Royce, ¿vale? Que en este caso sí que me lo sabía porque, bueno, es la coprotagonista del juego y lo había visto ya antes. Vale. Entonces aquí ya me dejará, supongo, elegir Jane. Luego el apellido, Royce. Aquí está. Actividad, creo que no lo ha dicho, ¿no? Secreto de momento ninguno. A ver un momento, ¿se ha dicho algo de la actividad a que se dedica? A ver, es... Ah, es detective, vale, sí, confirmado, vale. Digo, a lo mejor es que investiga por su cuenta, pero no. Es detective privada inspirada por mí, ¿no? Por el personaje de Poirot. Entonces, detective privada, aquí está. Y de momento creo que no sabemos más. Congratulations. A ver quién es ese. Ladies and gentlemen, my apologies for interrupting your evening, but I have a very good reason. I have a surprise for the most beautiful woman in this room. Lynette Ridgway. Lynette Ridgway. Lynette, you have stolen my heart. How can I prove how much you mean to me? Hombre, pero esto es una cursilada. Ahora, que no hay anillo, ¿no? Empty box? What is this? Where's the ring? Nada, que le han robado el anillo. Y esta se ha quedado sin marido. Where's the ring? I don't understand. I took the box out of the safe just before I gave it to you. One. Was the ring inside the box? I didn't check it. It was a private gift for the young lady. Two. It's been stolen. Call the police. The police? But this is going to give my club a terrible reputation. Three. Poirot, help! Et voilà. You've got to help me. A ring has been stolen from my office. I had noticed the uproar, mon ami. I will see what I can do. Thank you. Thank you. I'm sure that finding the ring will be child's play for you. Well, Jane, looks like you're going to see your idol in action. Such a beautiful emerald. What a shame to see it go to waste. Mr. Poirot, this is Emmy Duns, my friend and partner in detection. Nice to meet you, Monsieur Poirot. Jane has told me a lot about you. If I were a criminal, I'd hate to have you after me. You flatter me, mademoiselle.
Hopefully my poor talents may be helpful. If you'll excuse me, I have a ring to find. Vale, pues entonces ya tenemos el control de Poirot. Me imagino que esto al principio, no lo sé, suele ser habitual, funciona como una especie de tutorial, ¿no? Como una especie de investigación menor para ir acostumbrándonos con las mecánicas del juego. A ver, el mapa mental, que esto es típico de los juegos de Agatha Christie. El anillo de compromiso desaparecido. Vale, a ver. Tenemos... Interroga a Charles Windlesham. Pues este debe ser... sí, la víctima del robo. Pues el señor ese que ha hecho la pedida de mano en la discoteca pero sin anillo. Vale, entonces aquí lo tengo. Puedo hablar con él. Vamos a ver un momento otra vez el mapa mental, que de momento es muy sencillito, hay muy poquito. Vale, estos son, como digo, son como casos dentro de lo que es el juego en general. Voy a hablar con Gaston Blondin, eso ya lo he hecho, que era el primer objetivo. Luego, interroga a Charles Windlesham. Y de momento nada más. Luego puedo pasar aquí, esto es el menú, simplemente. Vale, y el menú de personajes. Esta me la ha presentado, pero ahora no me acuerdo el nombre. Se me ha pasado... Bueno, estará aquí en el log de diálogo. Amy Duns. Vale, también es detective, supongo. Amy Duns. Pues vamos a poner el nombre, ya aprovechamos. Y Amy... O Emmy, no sé cómo se dice, pero bueno. Duns. Y me imagino que es detective también, ¿no? Ha dicho colega detective. Y lo dejamos de momento aquí. Y no tengo más personajes. Vale, pues... a ver, el objetivo es hablar con este tipo. Vamos a dar una vuelta rápida por el local. A ver si hay algo nuevo. Me cuelo aquí en la barra. Nadie me dice nada, no pasa nada. This club hasn't changed in 18 years. Vale, vamos a ver si podemos ver algún detalle. Aquí hay una fecha. 7 del 9 de 1957. Me imagino que es la fecha de la fundación del bar, ¿no? Que sería 7 de septiembre, precisamente. O sea, hace unos días. De 1957, eso sí. A ver si hay algún detalle aquí. Nada, ¿no? 7 de septiembre. Bien. Algo más por aquí. No me deja. ¿Veis? Pero está bien porque te va marcando con un check todo aquello que inspeccionas. Entonces, bueno, te ahorras repetir una y otra vez el hecho de pasearte para buscar objetos. Antes de hablar con él, vamos rápidamente a ver si hay algo por aquí. ¿La cabina del DJ puedo subir? No. Ah, mira, sí, aquí hay algo. Aquí hay algo. One more record for my collection. Vale. Esto es un disco, un vinilo. Has encontrado un vinilo, vale. Yo creo que estos son coleccionables, ¿vale? Que en estos juegos también suelen poner algún tipo de coleccionable, vinculados con algún trofeo, con algún logro, seguramente. Y nada. Venga, vamos directamente a hablar con este tipo. Good evening, Your Lordship, I believe. I have no time for socializing. I've just been robbed. I had noticed, monsieur. No need for the police and publicity just yet, I think. I am Hercule Poirot, and I intend to help you find your ring, if you will permit me. Oh, really? Hercule Poirot himself? Windlesham. My name is Charles Windlesham. Enchanté. Vale, entonces tengo ya diálogo abierto, charla y el anillo. Vamos primero a charlar un poquito. Some questions then. Did you organize this evening? Absolutely. I wanted everything to be perfect. Pues me parece que perfecto no va a ser, que está cabreada aquí la señora. Disaster. It is not a disaster yet. Poirot is here. Vamos a intentar otra vez Some questions. el mismo diálogo. You organize Nah, this me va a decir lo mismo, ¿no? Absolutely. I wanted everything to be perfect. Sí, pero ahora ella ya no está, Vale, es el mismo diálogo, pero It's a disaster. no cambia It is nada. not a disaster yet. Poirot is here.
A ver, una característica de Poirot, si no lo conocéis, es que es un tipo bastante seguro de sí mismo. De hecho, a veces bastante prepotente y bueno, chulo. Luego sí que es eficiente y es un crack resolviendo casos, ¿no? Pero sí que nos suele caer muy bien. El anillo. Tell me about this ring. It was an engagement ring. I planned to propose to Miss Ridgway. I gave it to Mr. Blondin earlier this evening. Why did you give him the ring? I didn't want to carry it all evening and possibly lose it. Blondin put it in a safe in his office behind the bar. Did you see him put it in the safe? Yes, I was with him when he put it away, and I'm sure the ring was in the box. I was also there when he opened the safe and took it out. Then I held the box in my hand until the announcement. There's no chance that anyone could have stolen it after I retrieved it from the safe. Vale, el anillo estaba guardado en la caja fuerte de Gastón y el anillo ya no estaba en su caja cuando Gastón lo sacó de la caja fuerte. Bien, entonces ya tengo información nueva que va a parar al mapa mental y se va agregando. Vale, entonces voy estableciendo conexiones entre ideas, entre información que voy recibiendo. El anillo estaba guardado en la caja y el anillo ya no estaba. Puedo seleccionar esto, a ver. Has entrado en un nodo de hechos, selecciona otro hecho e intenta vincularlos. Vamos a ver. El anillo ha desaparecido, el anillo ya no estaba en la caja y Lynette estaba en el piso de arriba. Pues hombre, lo vamos a vincular supongo que con este, ¿no? O a ver. Vale, sí, es lo clásico. ¿Qué podemos deducir de esto? De que el anillo estaba guardado en la caja fuerte, el anillo ya no estaba en su caja cuando Gastón lo sacó de la caja fuerte, pues o bien que el anillo se cayó dentro de la caja fuerte, cosa que me parece muy raro y muy tonto, el anillo fue robado de la caja por Gastón, o Charles se dejó el anillo en casa. Yo creo que va a ser... Vamos a sospechar de Gastón, yo creo, aunque sea nuestro colega, pero bueno. Inspecciona la oficina de Gastón, interroga a Harry, el barista. Entonces, al haber hecho esta relación, se me abren estas opciones u objetivos secundarios, digámoslo así. Vale. Entonces todavía no tengo pistas porque no he inspeccionado la oficina. Y al barista todavía no le he interrogado, pues tampoco tengo 3 temas. Vale, bien. ¿Veis? Entonces es bastante guiado, eso sí que es cierto. Pero es importante ir siempre visitando este mapa mental para ir avanzando porque es lo que me va abriendo nuevas opciones. Vale, bueno, puedo seguir hablando con él, ¿no? La pedida. Who knew you were going? Vale. I asked Miss Southwood to help me choose the ring, as she knows Lynette's tastes well. She recommended an emerald. Mr. Blondin also knew. He had laid on extra champagne for the announcement. So, 3 possible suspects. Monsieur Windlesham himself, Miss Southwood, the friend, and poor Blondin. An emerald ring. Not the first stone many would expect. It would seem there may be one more suspect. Vale. Más información para el mapa mental. La cuarta sospechosa. Has descubierto un nuevo taller. Está representado por este icono naranja con una pieza de puzzle. Completa las actividades propuestas para avanzar en la investigación. Vale. Charles y Gastón sabían que iba a haber una pedida. ¿Quién más sabe sobre el anillo? El barista, que todavía no ha hablado con él. Jane Royce y Emmy Duns, que ese movimiento de cámara que ha habido es un poco sospechoso. Es como que me está conduciendo a Emmy Duns. Vale. Puedo elegir pistas arriba, prefiero no hacerlo, no me gusta usar pistas, así que de momento lo dejamos. Vale, se nos abre un montón de cosas. Vale, interrogo a Joanna Southwood, que es la amiga que sí que sabe lo del tema de la pedida del anillo y de la esmeralda. Y de momento con él parece que está todo, ¿no? Vale, bien, entonces tenemos que hablar. Primero, bueno... Aquí tenemos varias opciones. Vamos a hablar primero con el barista. Primero vamos a charlar un poco. I'm very busy as usual, but everything's fine, thank you.
Ahora sobre el anillo. I'm sure you've heard that a ring has been stolen from the safe in Monsieur Blondin's office. I didn't know anything about the ring. I've just heard that there's been a theft, but I didn't leave the bar all evening. I didn't see anyone enter the storeroom. Vale, o sea que este no se ha movido de la barra ni ha visto entrar nadie en el almacén. Vale, la pedida. Do you know about the proposal? No, not at all. Y este no sabía nada, ¿no? Vale, vamos a ver los objetivos de aquí, si se ha actualizado algo. Tengo que interrogar al barista. Hay 2 de 3 temas. Vale, entonces yo creo... Voy a darle la charla otra vez. I'm very busy as usual, but everything's fine, thank you. Vale, no me deja decir nada nuevo. Yo creo que tengo que inspeccionar primero o el almacén o algo para que se abra una nueva línea de diálogo con él, ¿vale? Porque me pone que hay 3 temas y solo hemos conseguido 2 y no hay más opciones. Vale, luego está también aquí el señor Blondin. Poirot, I don't know what to do. I suppose I'm a suspect. Your position obviously gives you the honor of being the prime suspect. But that would be too easy. You would not risk ruining your establishment's reputation. And, in addition to not having the profile of a thief, my dear friend, you asked Hercule Poirot for help. So, I'm innocent. Let's just say that for the moment, you are not suspect number 1. Vale, él no es ladrón en un principio. Vamos a seguir hablando. Charla. How are you holding up, my friend? With all this going on, I fear for my club's reputation. El anillo. Tell me about this ring. Mr. Windlesham gave it to me earlier this evening. We put it in the safe together. I'm the only one with the combination. Even my employees don't know it. And no one was aware that the ring was in the safe. Mr. Windlesham and I retrieved it together. Vale, o sea que lo han hecho juntos. El barista no sabe nada. Y Gastón es el único que sabe la combinación. Entonces, o bien, o ha sido él, o de alguna manera alguien ha conseguido también la combinación. You knew about the proposal? Yes. Lord Windlesham asked me to organize the announcement. I warned the DJ he needed to know when to cut the music. Vale, así que el DJ sabe cuándo tiene que poner la música adecuada. O sea que algo sabe el DJ. Bien. Vale, con él no hay nada más que ver. Vamos a ver si podemos hablar con el DJ. A ver. Esto, nada, es examinar. Esto ya lo hemos hecho. Vale, a ver si me deja hablar con él desde algún lateral. Quizás, quita. A ver, no me dejan pasar. Venga, quita. Pues no parece. Bueno, bien. Vamos a continuar por otra parte. A ver, que no me dejan pasar. Con estos de aquí no puedo hablar. Esto es el cuarto de baño. Bueno, vamos a aprovechar y echar un vistazo en el cuarto de baño. ¿Esta va a ser la amiga? No. ¿Es unisex esto o qué pasa? Ah, vale. Digo, aquí no se escandaliza porque entre yo. What a magnificent moustache. ¿Y esto? Esto va a ser otro coleccionable, ya veréis. Yo creo que sí, que esto es otro coleccionable. Bueno, a ver, ¿qué más? Con esta no puedo hablar. Puedo entrar aquí, supongo. Aquí está el urinario. Bueno, el váter. No, los urinarios están aquí. No hay nada. Y aquí no sé si me va a dejar pasar. Pues aquí no hay nada, ¿no? Bueno, yo creo que esto era solo para el coleccionable. Además, con ella no me permite hacer nada, así que nada. Salimos del cuarto de baño. ¿Qué más? Vale, a ver si me deja hablar con alguna de estas dos, con Jane o con la amiga. No me deja. Vale, entonces me imagino que el almacén estará por aquí arriba, que no hemos subido todavía. Aquí hay referencias ya a Egipto, con el escarabajo, el disco solar.
Cuando tengas la opción de espiar, pulsa X para empezar. Venga, vamos a espiar un poquito. But still, well, sort of, I guess. I thought so. Kind of makes sense. We could, or not. Depends on... Vale, entonces me tengo que colocar en un punto... Ahí estamos. Que la onda coincida. My darling, what a fiasco. Are you all right? Not too shaken up? Can we talk about something else? Well, speaking of failed engagements... Oh, that's so much better. Oh, that reminds me of the story of your maid. Oh, Joanna, you're exaggerating. It was different. The poor thing had fallen for a strange man. She was very much in love, but I was suspicious. I hired a detective and he discovered that the guy was already married in Egypt. You must make a lot of enemies, Lynette. I did her a favor, you mean? But it broke her heart. She was so in love. I'd like to know such passion one day, like Jackie. Lucky Jackie. A Lynette Ridgewell le gustaría vivir un romance apasionado. Vale, pues entonces... A lo mejor aquí ha habido... A ver, puedo inspeccionar esto. Esto es una tetera. De estilo un poco oriental. Vale. ¿Y esto qué es? Un escarabajo. Supongo que el lapislázuli o alguna piedra parecida que es típica. A ver, con ella puedo hablar. No, esta es la misma del cuarto de baño. Es muy parecida, ¿eh? Aquí nada. Mira, aquí puedo... Una pirámide. Estas son las típicas figuras colosales de... Creo que era de Ramsés, ¿no? En Ávidos. Ramsés II, Ramsés el Grande. A ver, aquí también una representación de una esfinge. Además lleva la corona. Es que yo soy muy friki de Egipto, lo siento. De todo el tema del Antiguo Egipto. Y esta lleva la corona del Alto y del Bajo Egipto. De la unificación. Y bueno, hay unos jeroglíficos. A eso no llego, ¿eh? Ya leer jeroglíficos ya no... A ese grado de friquismo no llego. Pero bueno, me gusta mucho el tema de Egipto. Vale, esto es lo mismo. A ver si puedo inspeccionar esto. Es como un medallón. Vale. Pues nada. Muy bien. Seguro que hay algún logro, algún trofeo en plan de inspecciona todos los ítems en tal pantalla o en tal capítulo, seguro. Vale, puedo hablar con ellas dos, con Lynette y con la amiga. Vamos a empezar con Lynette, que es la novia, la que se supone que tenía que recibir el anillo. Good evening, Mademoiselle Ridgway. May I ask you a few questions? Monsieur Poirot, I presume? Of course. Your reputation precedes you. I recognized you straight away. Especially your moustache. Lynette, I'd like you to meet the love of my life, Simon. Your timing could be better, darling. Nice to meet you, Simon. Jackie has told me a lot about... Y aquí hay miraditas peligrosas, ¿eh? Lynette, you've got to give Simon a job. I know you need a manager for your estate. Simon would be perfect. I'm sure he would be, dear, but this is hardly the time. I'm having a conversation with Mr. Poirot. Eso, no me interrumpáis. You may not have noticed, but it appears there's been a theft. Come and see me on Monday, Simon, when things have quieted down. Thanks, Lynette. Oh, I'm so happy. Aquí va a haber rollete, ¿eh? Entre Lynette y Simon. Ya veréis. Die. Come on, Simon. Let's celebrate. Ese pelazo que tiene. Anda, venga, largo.
Let's continue this conversation. Vale, a ver. Entonces, Jacqueline de Belfort es la amiga que acaba de aparecer con Simon. Bueno, eso es también bueno saberlo. Nuevo perfil de personaje desbloqueado, nuevas conexiones. Ahora cuando visitemos el mapa mental va a haber un montón de cosas nuevas. Pero bueno, vamos a hablar con ella. Quite an evening, is it not? I would have preferred a band and decent hors d'oeuvres, but I mustn't be catty. Vamos a preguntar sobre el anillo. Tell me about this ring. When the barman brought up a bottle of champagne earlier, I was afraid Charles was going to propose. You know, something supposedly romantic like putting a ring in a glass of champagne. A dangerous tradition. What if the intended swallows the ring? Vale, yo creo que Lynette sabía lo de la pedida y ella misma lo ha robado o ha saboteado para que no funcionase el tema de la pedida porque no se quiere casar, porque quiere una aventura apasionada. Yo es lo que me huelo, ¿eh? Did you know about the proposal? I suspected it would happen. Everyone thinks we're already married, but we definitely are not. To be honest, I'm afraid of being eclipsed by him. I do not intend to live in any man's shadow. I was going to say no in front of everyone, but that would have been too embarrassing for both of us. The theft. It was a lifesaver then for Miss Ridgway. Vale. Y nos queda hablar también aquí con la amiga. Are you enjoying the party, mademoiselle? Oh, I come here all the time with Lynette. Usually I love this club. But tonight, what a disaster. What luck you were here. You could say that. Can you tell me anything about the ring? What a shame it's gone. It was beautiful. You know, I chose it. Vale, o sea que, bueno, claro, es Joanna Southwood, que es la que también sabía o ha organizado el tema de la pedida. Que es una sospechosa, por cierto. Of course. Charles came to me to help him find an engagement ring. He knows I'm Lynette's best friend. I'd do anything for her. Yo creo que lo ha hecho... A ver, no lo sé, ¿eh? Igual ha sido ella, pero para hacerle el favor a la amiga. Bien, aquí no tengo más información. La duda es si puedo hablar con alguien más. Vale, sí, puedo correr, ya lo sé. Ah, mira, aquí está el letrero. Blonda has always loved extravagance over subtlety. This club is his pride and joy. ¿Podré hablar con Simon? No me deja. Vale, puedo hablar otra vez con el barista, que es lo que faltaba. I'm sure you've heard that a ring has been stolen from the safe in Monsieur Blondin's office. I didn't know anything about the ring. I've just heard that there's been a theft, but I didn't leave the bar all evening. I didn't see anyone enter the storeroom. Harry, you answer my questions before I ask them. I can assure you that I know nothing, Mr. Poirot. Enfrentamiento. Vale. A ver, esto es interesante. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? No sé nada de ese anillo. Tan solo he oído que se ha producido un robo. Yo me pasé toda la noche en la barra. No vi entrar a nadie en el almacén. Yo creo que sí que he visto entrar... I need solid. Vale. Necesito pruebas. No hay pruebas de esto. Yo me pasé toda la noche en la barra. A ver. I don't think you've been entirely honest with me. What makes you say that? Otro enfrentamiento. Ah, y este es el argumento. Me imagino que puedo usar, ¿no? Selecciona el hecho que invalida esta mentira. El anillo estaba guardado en la caja fuerte de Gaston Blondin. El barista no sabe nada del anillo. Vale, va a ser esta. El barista le lleva una botella a Lynette porque lo ha dicho antes ella. Pues esto. You forget that you stepped away from the bar to take a bottle to Miss Ridgway. The thief could very well have taken advantage of that moment. Well, it's just that Mr. Blondin had ordered me not to leave the bar, but a customer insisted that I take a bottle of champagne to the VIP lounge on the first floor. I thought 2 minutes away from the bar wouldn't be so bad.
Please don't tell Mr. Blondin. Who placed the order? I can't remember. There were too many customers this evening. No se acuerda. Bueno, no me fío yo. Vale. Entonces, vamos de momento a ver toda la información que tenemos, que tiene que haber bastante, de hecho. Fijaos el mapa mental, lo que ha crecido, madre mía. A ver. Vamos a ir por partes. Gaston Blondin es el único que conoce la combinación de la caja, eso es lo que nos ha dicho él. El barista no sabe nada del anillo, Gaston Blondin no es el ladrón, Charles Windlesham le contó su plan a Gaston Blondin. A ver, ¿qué más hay por aquí? Antes de establecer conexiones, a Lynette Ridgway le gustaría vivir un romance apasionado de verdad. Lynette Ridgway es la mejor amiga de Joanna. Lynette no quería casarse con Charles y Joanna Southwood sabía que Charles Windlesham quería casarse con Lynette. Claro, el tema es si Joanna está compinchada con Lynette o está jugando contra ella. Y Jacqueline de Belfort le ha pedido a Lynette Ridgway que contrate a Simon Doyle. Bien, ¿qué más aquí? Hay una conexión disponible, pone aquí, ¿no? Bien. Pues la conexión es aquí. Vale, Gastón es el único que conoce la combinación. El anillo fue robado de la caja fuerte de Gastón. Por tanto... no. Vale, aquí hemos fallado. Pues, hombre, es que es demasiado evidente, ¿no? Ah, tampoco. Gaston Blondin es el único que conoce la combinación. Gastón no es un ladrón. A ver, pero esto era una relación como muy evidente, por eso no lo he elegido, pero bueno. Vale, entonces. Bien, ya entiendo. Entonces, ¿qué podemos deducir de estas dos partes? El ladrón sobornó a Gastón, el ladrón adivinó el código, Gastón le dio la combinación al ladrón. Adivinó. A ver si va a ser la detective compañera de... no lo sé, vamos a ver. Vale. Esto lo había dicho yo al principio, que a lo mejor alguien ha averiguado la clave de Gastón. Encuentra el código de la caja fuerte. Vale, me tengo que poner en la piel del ladrón y adivinar la combinación. Sin ayuda de Gastón. Vale. Y tengo objetivos aquí. No. Vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? En principio está todo, ¿no? A ver, perdón. Bueno, aquí tengo un montón de personajes. A ver, rápidamente. Esta era Joanna, ¿no? Joanna, creo que era. Joanna. Joanna Southwood. Eso es. Culos, ahora no recuerdo, pero bueno, para no perder mucho tiempo. Y ella es Emmy Duns, ya lo he dicho. Vale, esto ya nada. Esto automáticamente está ya rellenado. Jubilado Charles y Gastón. Bien. Vale, entonces, ¿qué debería hacer? Ponerme en las manos de un ladrón. O sea, perdón, en las manos, sino en la mente de un ladrón. No hemos entrado, perdonad, que acabo de darme cuenta que está la puerta aquí. Esta es. Y no habíamos entrado, no me había dado cuenta antes. Bien, vale. Vamos a ver qué hay aquí. The names of dances today are a mystery even I cannot solve. Bueno, esto es simplemente el disco. Blondin has a vast collection of popular music. Everything from the 50s to today. Y música disco. Y más música disco. Venga, a tope. Aquí no parece que haya nada. Aquí hay otra puerta. Vale, pero vamos a revisar primero. Mira, aquí se puede. Excellent. Another record for my collection. Vale, otro disco, otro coleccionable. No es importante, pero bueno, ahí está. Vamos a entrar aquí, que debe ser el almacén, supongo. O sea, el despacho, perdón. Y aquí hay varias cosas. Daily Black.
Lynette Ridgway. Su relación secreta con Lord Windlesham por fin ha sido revelada. See them as already married. O sea que la prensa ya da por hecho que están casados, aunque no es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, a ver. Sea algo interesante. A ver este documento. Everything on the desk seems to be in perfect order. I would expect nothing less from my friend Blondin. Vale, esto es una combinación. Verse girar. Habrá que hacer coincidir un reloj con otro. A ver, espérate, a ver. Hay como dos filas de, bueno, números o palitos superpuestos. Y a lo mejor hay que combinarlos para completar los números que faltan, ¿no? Digo yo. Arriba debería ser 12. Igual me lo estoy inventando, pero bueno. A ver aquí. Sería 12, 1, 2, ¿no? Si está bien. Como si fuese un reloj. Bueno, que es un reloj, de hecho. Esto no. Me estoy fijando en el 12 arriba. Nada. Ah, que puedo mover los dos diales. Vale. Entonces es distinto. Vale. Ya decía yo. Entonces hay que buscar. Lo voy a dejar de momento, ¿vale? Porque si no vamos a estar aquí un buen rato. Pero me imagino que habrá que conseguir la misma combinación. Mira, lo que vemos ahí, ¿no? 12, 1, 2, 3, 4. Pero bueno. Quita. Para que no me tire todo el rato con esto en el vídeo, voy a seguir inspeccionando. Pero vamos, eso me imagino que va así. Blondin is very proud of his club. 1957, que es la fecha de fundación del club. Aquí no hay nada más. Bueno, aquí está la caja fuerte. The ring was stored in this safe. Hombre, a ver si va a ser tan fácil como la fecha de fundación del bar. A ver si me deja. 1957 era, ¿verdad? Hombre, si es así es muy fácil. Porque hemos visto la fecha ya en varios sitios. I found the code without anyone's help. Pues sí. Era muy fácil. Venga, entonces. This is without doubt where Blondin kept the ring. Aquí estaba el anillo y aquí hay dinero. Several bundles of notes. Ahí son libras, ¿no? 500 libras, que en aquel momento es bastante. En los años 70 esto es un pastón. El ladrón dejó fajos de billete en la caja fuerte, o sea que no se llevó el dinero, no le interesaba el dinero. Vale. Podía haber robado también el dinero y no lo hizo, solo el anillo, entonces iba exclusivamente a por el anillo. Nuevas conexiones, el ladrón dejó fajos de billete en la caja fuerte. Vale, solo hay una conexión posible. ¿Y qué podemos deducir? El móvil no es el dinero, el móvil es el dinero, el ladrón robó algo al azar. Nada, esto es fácil. El móvil no es el dinero. Fair. Vale. Tengo que descubrir el móvil y quién lo podía haber hecho. Selecciona el móvil, revender el anillo, impedir la pedida, que yo creo que es esto, y estafar al seguro, es esto. Eso es. Es fácil. A ver, esta pequeña investigación del comienzo yo creo que no tiene mayor misterio. Vale.
Selecciona 2 personas que pudiesen estar interesadas en robar el anillo. Pues la propia Lynette, que no se quería casar, y a ver, Amy es que es amiga de Jane, entonces no le veo mucho sentido. Como no fuese Joanna. A ver. Great work. Lynette Ridgway has told her friend Joanna Southwood that she doesn't want to marry Lord Windlesham. So both women have a reason for wanting to prevent the proposal to occur. Who is the world's greatest? A ver, era un poco fácil esto, ¿eh? Que tampoco es que Poirot sea un genio ni yo lo sea. O sea, esto es un poco a modo de tutorial. Bien, pues yo creo que ya... A ver, hemos inspeccionado. Ah, falta una pista que supongo que es en el reloj este. Y la cuarta sospechosa... El barista... No, a ver, va a ser Amy. Sí. Yes, Mademoiselle Duns mentioned an emerald. Es verdad, mencionó una esmeralda. My little grey cells did not let me down. Vale, y ahora sí puedo hablar con Amy, que antes no podía. Bien. A ver, aquí me queda una pista que va a ser esto, que va a ser resolver lo del reloj, que seguramente no es difícil, pero igual me lleva un poquito de tiempo y no me quiero entretener, así que de momento lo dejo ahí. Blondin trusts his employees. Vale, o sea que nadie ha entrado a la fuerza, por tanto cualquier empleado ha podido entrar, pero bueno, yo creo que eso quiere decir que cualquiera de las chicas ha podido entrar. Vale, entonces aquí tenemos a Amy, charlamos. Are you enjoying the party? It's certainly been entertaining so far. Need any help solving the crime? El anillo. There's something you could help me with. If I remember correctly, you alluded to the ring earlier and said it had an emerald in it. How did you know that? I wondered if you'd catch that. But I didn't steal it. I was at the bar when Mr. Windlesham showed it to Mr. Blondin. When he got ready to propose, I realized it must have been the ring I saw. Vale, o sea que ha visto el tema del anillo, pero en teoría dice que no ha intervenido. Were you near the bar during the proposal? No, I was on the dance floor. Then I came back to the bar. And you didn't see anything in particular during the evening? I don't know if it means anything. But I saw that brown-haired young woman coming out of the storeroom with a record under her arm. Anyone missing an LP? Vale, entonces podemos espiar ahora aquí a la amiga. Interroga a la mujer en la pista de baile. Ah, mira, aquí está. Vale, entonces igual que antes tengo que espiar. Por tanto tengo que buscar una posición. Por aquí no. Ah, va a ser por arriba. Espera. Eso es. Desde aquí arriba. I love you, Simon. I'm really looking forward to our trip in Egypt together. So am I. But after this trip... Vale, así que estos dos quieren hacer un viaje a Egipto juntos. Lynette will give you a job. She's Y por eso quiere que ella le contrate a Simon. by herself. I'm sure she'll hire you as the manager. I hope so. We're barely getting by on your archivist... Y ella es archivista. Vale, pues ya tengo información nueva. Lo vamos a actualizar aquí en personajes. Ah, bueno, ya no está todavía. Vale. Estos dos todavía no están en la lista de personajes. Bueno, da igual. Bien. Entonces, estos quieren dinero. Not on me, mademoiselle. The famous Hercule Poirot. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Sorry your evening out should turn into an investigation. It happens more often than you might think. Any sign of the missing ring? Signs? Oh, yes. And the direction they point in becomes clearer.
Someone told me they saw you coming out of the storeroom where the stolen ring was. Is this true? I just went to get a record so that the DJ could play my favorite song. He didn't even have it in his set. And nobody questioned you when you went into the storeroom? No, it was very easy. How long did you stay in there? Barely 2 minutes to find the record. I hope you're not accusing Jackie of anything, Mr. Poirot. I accuse no one, monsieur. I simply ask the questions. There is nothing to suggest the young lady is not telling the truth. Did you know about the proposal? I suspected his lordship was either going to propose or talk about a new business deal. Hard to tell which. Vale. Y ahora puedo hacer nuevas conexiones. Vale, vamos allá. Emmy Duns vio... A ver. Ah, pero... Ya tengo que resolver el... No me dejaba explorar la otra parte. Directamente me ha obligado a resolver el caso, digámoslo así, pero bueno. A ver, yo sinceramente creo que ha sido Joanna, la amiga de Lynette. Ahí está. Que además están arriba, es que están al lado de la entrada al almacén. I'll get to the bottom of this. Vale, el barista está... Ah, tengo que hacer una reconstrucción en la línea de tiempo. Esto está guay. Vale, vamos a ver los hechos. El panel de los hechos te ayudará a completar los intervalos de tiempo. Gris, indefinido, morado, posible, rojo, imposible. Aviso, un hecho morado no garantiza que un personaje esté bien situado. Claro, porque es posible, pero no es seguro. Bien. El objetivo es reconstruir los eventos de cada franja horaria y asignar a los personajes correctos a las acciones correctas. Usa L1, R1 para moverte por el tiempo. Vale, estas son las franjas. El barista regresa a su puesto. El barista está en su puesto detrás de la barra. Pide nadie, pide Jacqueline, pide Joanna. A ver, un momento. A ver si me apaño, porque no acabo de entender muy bien. El barista sube a la zona VIP. Vale, claro, porque le han pedido... Bien, porque sube a la zona VIP porque le han pedido la botella de champán que ha sido... Joanna, supongo, ¿no? El barista sube a la zona VIP. Por tanto, entra en el almacén. Jacqueline. El barista está sirviendo a la clientela. A ver, allá arriba, ¿qué está pasando? A ver. El barista está sirviendo a la clientela, o sea, sería esta franja horaria. Abre la caja fuerte. Joanna. A ver, luego hay que repasar, ¿eh? El barista está sirviendo a la clientela. Ah, es que hay aquí como 2 pasos. Vale, espera. Esta está entrando primero. Estaba primero. Luego. Ella está cogiendo un disco, pero la otra está
ahora sí. El barista regresa a su puesto. Por tanto, sale del almacén. Ahí está. O no, o esta sigue todavía en ello, a ver. Espera. Entonces sale del almacén. Ella, vale, ahora sí. Vuelve a la fiesta. Joanna y la otra le está dando el disco al DJ. Entonces, si vuelvo atrás, ella está entrando. Aquí todavía no hay nadie, supongo. El barista sube a la zona VIP. A ver, un momento. El barista está en su puesto. El barista sube a la zona VIP. No, aquí la que tiene que estar es ella. Creo, ¿eh? Y aquí la otra está hablando con el DJ por el tema de la canción. Antes de ir a por el disco. Vale. Ya voy reconstruyendo esto. Bien. Y aquí... Ya está, ¿no? ¿O tengo que seguir? ¿Quieres salir de la reconstrucción mental? No. El barista está sirviendo. A ver. Si subo... Es que aquí me está faltando algo. Y aquí la otra. Ahora sí. Vale. Y me queda el tema de que aquí tiene que estar bailando. Ya está, ahora sí. Vale, o sea que primero ha ido Joanna y la otra ha ido detrás sin saber que estaban en el almacén las dos. Joanna Southwood waits until there are no more customers at the bar, then distracts the barman by asking him to take a bottle upstairs. She enters Blondin's office and closes the door. She figures out the code to the safe with childlike, ahí está, as I was able to do, and grabs the jewel. At the same time, Jacqueline de Belfort enters the store to pick up a record purely by coincidence. She leaves again, and Mademoiselle Duns spots her when coming out of the ladies. Alone again, Miss Southwood leaves and returns upstairs with the ring. The barman returns to his post and suspects nothing. Ahí está, misterio resuelto. Vamos allá. Muy bien. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos casi una hora y hemos resuelto este primer pequeño caso introductorio de lo que es la trama principal del juego. Y nada, aún queda mucho por delante. Esto simplemente casi es un tutorial. Así que nada, bueno, os doy las gracias por ver el vídeo, por estar aquí siguiendo las peripecias de Poirot, por seguir el canal. Suscribíos si no lo hacéis ya. Dadle al like y compartid este contenido con gente que le pueda gustar el tema de las aventuras gráficas. Así que nada, muchas gracias por estar viendo el vídeo. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!